cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás, tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que tú dices cumples con totalidad. Eres fiel a ti mismo, tú nunca cambiarás, reinas por todos los siglos, siempre permanecerás. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. Eres todopoderoso, el gran yo soy, el Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. La creación. Nada te detendrá, nada cambiará quién eres tú. Nada puede limitarte, nada puede limitar tu palabra. Eres fiel. Iglesia, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Espero que todos mis hermanos nos encontremos con anticipación, ya esperando, ¿verdad, mis hermanos? Que se nos envíe el link. A lo que me refiero, con hambre, con solicitud y preparados para recibir lo que el Señor hoy tiene para todos nosotros. Amén. Creo que todos estamos escuchando bien. Para todos nosotros. Así que si en casa tiene a niños, tráigalos con usted ahí, que estén escuchando la palabra del Señor. Hay una indicación muy importante en la escritura que nos dice el Señor: instruye al niño en su camino. Así que aunque puedan estar en casa, que esté junto con ustedes recibiendo esta instrucción. Amén, mis hermanos. Muy bien, muchas gracias. Quiero, antes de comenzar el día de hoy a compartir lo que tengo para dar de parte del Señor, que todos nos unamos a dar gracias. Esta es la semana que el Señor indicó, primer semana completa del mes. Es una semana donde toda Misión Cristiana del Calvario, México, Estados Unidos,
Guatemala, Perú, donde sea que estemos, tenemos que estar dando gracias. Y alguien se preguntará ¿por qué? Si alguien se pregunta ¿por qué? Significa que quizá es de los que se han adherido a la iglesia últimamente. Pero como un gran porcentaje ya somos de casa, tenemos que saber por qué estamos dando gracias esta semana. No solamente decir por el Centro Mundial y los templos, tenemos que saber también detalles, característica e información que otros no tienen del por qué estamos dando gracias. Y eso ya el Señor lo indicó. Será un lugar, el Centro Mundial, majestuoso, grande. Y el motivo no es el nombre de Misión Cristiana del Calvario. El motivo es el mismo Señor, porque Él es grande. Amén, mis hermanos. Así que los demás detalles les pido que nos informemos. ¿Qué más ha dicho el Señor? ¿Quiere un templo chiquito o grande? ¿De un piso o de 2 pisos? Preguntemos y seamos así muy acertados para lo que tenemos que estar orando y dando gracias. Unámonos todos, por favor. Amado Padre, qué grandioso eres tú. Nos sorprende, Señor, pero nos sorprende para bien que tú nos hayas escogido, Señor, y nos has tomado en cuenta en este proyecto tuyo, Señor. Porque eres tú, Señor, quien lo está dirigiendo, quien se está encargando, quien está indicando todas las cosas de cómo se tiene que llevar a cabo la edificación del Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento allá en la ciudad de Guatemala. Pero también, Señor, indicando la edificación de cada templo. Y por eso hoy todos nos unimos, dando gracias también por la vida del apóstol general y de quienes le asisten. Y de cada uno de los ministerios también, Señor, que sé que tú estás usando y estarás usando también para algunas indicaciones a la hora de tomar decisiones. Gracias por las personas que también tú, Señor, ya has venido trabajando y que hemos estado escuchando de eso, Señor, que se han dispuesto desde este momento que escucharon esta palabra, esta indicación tuya, Señor, y han puesto delante de ti sus oficios, su inteligencia, su fuerza, su tiempo, todo lo que se requiera, Señor, para tu servicio. Gracias por la provisión. Qué palabra tan preciosa cuando nos declaras que tú, Señor, eres el dueño, el amo de toda la tierra. Aquí está todo lo que se requiere y es tuyo, Señor. Gracias por esa confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Y mis amados hermanos, esto tenemos que hacerlo toda esta semana. Y también mantenernos en esa actitud de gozo, de júbilo, de contentamiento por lo que el Señor está haciendo. Amén. Muy bien. Hoy, mis hermanos, vamos a estar aprendiendo, dándole continuidad a lo que el Señor ha venido hablándonos los días miércoles. Y para entrar en materia, vamos directamente a la escritura, por favor. Me voy a permitir leerles lo que dice la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 27. Y me gustaría, mis hermanos, que también ustedes lo busquen ahí en su casa. Que lo puedan ver, que lo puedan leer. Es importante que nosotros estemos en contacto con lo que Dios dice. Amén. Que lo que entre, lo que estemos escuchando, lo que estemos comiendo, sea la palabra del Señor. Porque nos decía hace unas semanas atrás la profetisa Alejandra,
que quede en este buen depósito, que sepamos lo que Dios dice. Amén. Por eso les invito y les pido que lo hagamos y que no solamente estemos esperando a que lo escuchemos o que alguien lo lea, nosotros también hacerlo en casa. Efesios 5:27 les decía, y miren cómo menciona aquí la escritura en Reina Valera del 60, dice así, está hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Voy a poner énfasis en esta expresión, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ni cosa semejante, hablando de la iglesia. Dios habla hoy, dice en la parte que menciona semejante, ni nada parecido. ¿Por qué menciono esto? Y cuando el día domingo me enseñaron una fotografía, fue motivo como de asombro a quienes nos permitieron ver la imagen. Se la manda un hermano a su hermana y le dice, mira la foto, ¿a quién se parece? Parecía que era su mamá. Cuando a mí me la enseñó, como estamos en época que usan filtros para modificar cosas en las imágenes, cuando a mí me la mostró la foto de inmediato, lo primero que le dije fue, ¿la modificaste? Me dice, no. Después me enseñó o me platicó que la foto se la envió a su hermano porque quien aparecía en la foto pareciera una copia de su mamá. Y nos reíamos, oye, sí, el parecido, pero yo lo primero que le dije, la modificaste. Se le enseñaron a otros más y de entrada decían, sí, es ella. ¿Por qué hubo una diferencia con lo que yo dije? Porque como tengo mucha cercanía con esta persona, de inmediato casi me pude dar cuenta que aunque tenía mucho parecido, no era ella. Asistente, ¿y esto qué tiene que ver o por qué se está comentando? Aquí la escritura que acabamos de leer, el Señor dice que hay un propósito por el cual Él está preparando de una manera única, especial a la iglesia. Me gusta mencionar que cuando nosotros vamos a la escritura podemos notar que el estándar de calidad de Dios es alto, que Él para Él mismo no se va a presentar ni va a permitir algo que no esté, voy a usar esta expresión, amada iglesia, a su nivel. Es por eso que dice sin nada semejante, nada parecido. Y al ver la fotografía era muy parecida a la persona, pero exageradamente parecida. Pero cuando ya alguien la observa a conciencia, se da cuenta que se trata de otra persona. Qué importante es que nosotros, como iglesia, no digan, sí, más o menos, sí, tiene algo de Dios, se tiene que ver. ¿Por qué me atrevo a aseverarlo, mis hermanos, así, de esta manera? Hay un factor sumamente importante por lo cual la iglesia, cada uno de nosotros, tenemos que dar la talla. Vamos a dar la talla. Alguien que no fuera de la misión
que no está entendiendo lo que estoy hablando diría, qué osado es al decir eso, al afirmarlo con contundencia, pero es que es así, porque el Señor de antemano nos eligió. Y cuando nos eligió, nos pensó para dar la talla, no para intentarlo, sino para alcanzarlo. Y para ello proveyó de su misma genética. Recordaba cuando entonamos aquella alabanza hacia el Señor que dice genética única. Iglesia, es necesario que nosotros entendamos en esta noche que esa misma genética, porque es lo que dice Dios, es la misma que fue implantada en cada uno de nosotros. Eso lo hace posible. Me refiero a qué? A que hace posible que podamos alcanzar todo lo que el Señor dice. La iglesia gloriosa, que lleguemos acá, a hacer esta iglesia gloriosa. Y aunque quizá algunos pudieran solamente al escucharlo verlo como un buen proyecto, suena bien. Yo les comenté que en alguna ocasión alguien me preguntó, ya así aparte, ¿verdad? Que si yo creía que todo eso era verdad que se iba a alcanzar. Le digo, por supuesto que sí. Por eso lo digo esta noche, porque pudiera haber entre nosotros alguien que aún lo pudiera dudar. Pero hoy yo les digo, no tenemos que dudarlo. Por el contrario, al escuchar, al verlo también, porque se tiene que ver, porque esa iglesia gloriosa es la que el Señor ha llamado para que sea su expresión, y en ninguna manera estoy hablando de esa expresión en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Él lo determinó así. Y le voy a pedir a nuestro hermano Samuel que nos ayude a buscar en la escritura esta verdad. Me encanta hoy poder decirlo así, cuando el Señor declara, la suma de tu palabra es verdad. Y lo que le voy a pedir que Él me ayude a buscar es cuando esa verdad que hoy necesitamos escuchar, es cuando nos declara que fuimos engendrados no por sangre, no por voluntad de varón, sino que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a escuchar en qué parte de la escritura está para que lo busquemos, para que lo comamos y lo hagamos nuestro. No demos lugar, iglesia, a otra cosa, sino a lo que el Señor nos está hablando y hacia donde Él nos está dirigiendo. Hay un plan precioso de parte de Dios para su iglesia. No para aquella que sea semejante, no para aquella que sea 98, 99% parecida a la iglesia, no, nada semejante. Tiene que ser todo que dé la talla correcta y completa como el Señor dice. Listo. ¿Ya lo tienes, hermano? Es Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Somos voluntad de Dios. Amén. ¿A quiénes me refiero? Somos voluntad de Dios todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido, mis hermanos, llevados a las aguas, pero también bautizados en su espíritu. Y como hemos aprendido que nos menciona en una etapa del adiestramiento, no tenemos que quedarnos con esa experiencia inicial. En otras palabras, no tenemos que conformarnos.
¿A qué me refiero? Yo ya nací de nuevo, ya soy del Señor. Efectivamente, soy del Señor, si ya nací de nuevo, tengo su simiente, ya está la genética en mí, pero da inicio un proceso para que alcancemos a llegar a ser la iglesia gloriosa. Hemos escuchado cuando se nos ha mencionado, y ahorita está tan palpable porque aquí es temporada de una fruta que todos conocemos. Puede ser que a algunos no les guste, a un número importante sí les gusta, y hablo del mango, esa fruta tan sabrosa. ¿Cuántos hemos visto esos árboles cuando están en flor? Y llegamos a decir, va a dar mucho mango este árbol. Se ve muy floreado. Y efectivamente empieza el proceso, pero hay unos que solamente se quedan en el camino. Pero otros sí logran darse bien bonitos, ¿verdad, mis hermanos? No voy a entrar en detalles del tema de la fruta. Lo que quiero es que notemos la importancia. No tengo que quedarme contento ni conforme con el hecho de que yo ya nací de nuevo. Sabemos, y si no, hoy yo vengo a anunciarte, iglesia. Eso no es el todo, es el inicio. De ahí continúan procesos en los cuales lo que busca el Señor a través de esos procesos es que seamos aprobados, que demos la talla, y vuelvo a mencionarlo, porque es posible, porque ya su simiente está en nosotros. Esos procesos lo que tienen que estar revelando de nosotros es precisamente lo que hay en nosotros. En su momento, incluso hoy en día se escucha de manera general cuando alguien está en una situación de alguna dificultad o un problema, dicen, pero estoy viendo a Dios. No dudo eso, que Dios se manifieste, se muestre y esté obrando, pero también, ¿qué se está mostrando de ti? ¿Qué sale de ti? Por lo menos lo que yo encuentro que dice la Escritura es que esa prueba, escuchamos, nuevamente lo voy a mencionar, esa prueba, lo que el Señor quiere es que salgamos aprobados. ¿Qué va a determinar si salimos aprobados o no? Lo que salga de nosotros en esa prueba. Y lo que la Escritura dice es que tiene que ser, lo que el Señor espera es que sea la expresión del fruto de su espíritu. Ahí menciona la paciencia. Pero hagamos memoria del fruto del Espíritu Santo. Yo espero, mis hermanos, que eso sea en cada uno de nosotros. No que, digamos, estando en la prueba, es de lo menos que sale de mí el fruto del Espíritu. Amor, no, yo no tengo amor, lo que tengo y quiero es tener justicia y hacerlo por mi propia mano. No, lo que el Señor espera. ¿Y saben por qué lo espera? Porque, voy a insistir en esto, porque es una realidad esa simiente única que ya colocó en nosotros. Amén. No demos lugar a otra cosa. Bueno, asistente está mencionando de las pruebas, pero ¿qué de las tentaciones? Eso es otra cosa, alguien pudiera decir. Pues aún de la tentación tenemos nosotros, mis hermanos, que ser valientes, determinados, decididos, y que eso
no sea un estorbo para nosotros. ¿Cómo pudiera ser eso a nivel de iglesia? Y hablo a nivel de la iglesia como congregación. Porque de manera personal que sabemos que cuando habla de iglesia está hablando de nosotros, cada uno sabe en lo que llega a ser tentado. Y voy a mencionar, y le voy a pedir a mi hermano Samuel que me ayude con esto, cuando en la escritura dice, y voy a mencionar a nuestro modelo, a nuestro ejemplo donde tenemos que vernos, Jesucristo. Cuando menciona que fue tentado en todo. Ahí no habla de prueba, habla de tentación. Y sé que aunque ya lo mencioné, ya sabemos lo que nos habla esa verdad de la escritura, iglesia, esa misma genética de Jesucristo es la misma que fue puesta en nosotros. Él fue tentado en todo. Sé que la iglesia es y llega a ser tentada, pero en algunas cosas. Y quizá después venga otra ocasión. Pero vamos a escuchar dónde se encuentra esta verdad que todos esta noche tenemos que conocer y escuchar. ¿Qué dice? Es Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Fue tentado en algunas cosas como tú eres tentado a veces, o yo soy tentado a veces. Él en todas las cosas. Aquí ya no hay cabida, iglesia, a estas alturas para que alguien diga, pero él era el Hijo de Dios. Porque si tú ya naciste de nuevo, también estás en esa misma postura de ser un hijo de Dios. Tenemos que ser fuertes, determinados, mis hermanos. La escritura dice, resistid. ¿Qué será lo contrario de resistir? Pues básicamente ceder, incluso casi dar facilidades para que la tentación venga, ¿verdad? Y encuentre a puertas abiertas para hacer de las suyas. Resistid. Y tú, por débil quizá que te has pensado que eres fuerte. Porque tienes esa simiente de Dios, esa genética ya está en ti. No fuiste decisión de tus padres, voy a decirlo de esta manera. Y sé que lo hemos escuchado en alguna ocasión. Quien decidió que tú nacieras fue Dios. Somos voluntad de Él. Hay un sinfín de maneras, si tú te pones a platicar con las personas, de su nacimiento. Pero un alto porcentaje, si no es que la mayoría, no fueron planeados, en algunos casos ni deseados. Eso hablando en lo humano, pero Dios, en Dios, ya estábamos nosotros. Romanos 8, 29 y 30 en PDT. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Me encanta cómo es, mis hermanos, y hoy lo sabemos. Es una de las realidades que se nos ha sido dada de parte del Señor, su previo conocimiento de las cosas. Algo que uno humanamente no puede tener control de eso. Uno no puede tener conocimiento anticipado de las cosas. Lo que puedes tener mediante algunos factores es
que te puedas dar una idea, o como se dice y la manera correcta es tener un pronóstico, pero jamás la certeza, porque eso solo lo hace el Señor. Adelante, Romanos 8, 29 y 30 en PDT. Dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Te interrumpo un momento. Iglesia, escuchamos bien, ¿verdad? Dios los conocía y eso está hablando de nosotros como iglesia. ¿Desde cuándo nos conoció? Desde antes de que el mundo fuera creado prácticamente. Es por eso que está garantizado. Solo tenemos, mis hermanos, que ser determinados en hacer como el Señor quiere. Amén. Y sé que en algunos casos requiere negarse también, hacer morir, pero eso es posible, mis hermanos, porque hoy la parte central y medular de lo que el Señor nos habla es, ya tienes la genética de Cristo. Ya tienes el que sí se puede. ¿Desde cuándo fue eso que yo ni supe? Miren lo glorioso del Señor, pues fue desde antes de la creación del mundo. Pero ¿qué sigue diciendo? Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Busquemos, por favor, mis hermanos, esta versión, tengámosla ahí. Esto es digno de imprimirlo, publicarlo, de tenerlo nosotros presente, porque fue Dios quien decidió que fuéramos como su hijo. Y no se está refiriendo a solamente como el mundo muchas veces lo presenta, que andes con unas sandalias o algo similar a ese perfil. Cuando dice que él decidió, aparte que lo decidió, prácticamente proveyó de lo que se requiere para eso. Hizo uso de la genética. Ya se ha puesto este ejemplo y lo voy a volver a mencionar. Tú puedes admirar a alguien y esa misma admiración te puede llevar a que quieras imitarlo. Hay algunos que le dedican tanto tiempo, sobre todo a los artistas, ¿verdad? O cantantes, que casi llegan a ser tan parecidos que la gente por la calle los llega a confundir, pero aún así no llevan esa simiente. Quiero que eso el día de hoy quede claro para todos nosotros. Es posible. Y aquí mismo, aparte de que fue el deseo de Dios, provee lo que se requiere y es esa genética. Miren, mis hermanos, la parte final hay que resaltarla. Por eso los eligió por adelantado. Y los aprobó dándoles su gloria. Él ya vio que es posible, que es capaz que todos nosotros lo hagamos posible. Por eso ahora se requiere de cada uno de nosotros, insisto, en estar, mis hermanos, firmes en lo que el Señor quiere. Porque para muchas otras cosas que no se creían muchos capaces y lo lograron. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas y dicen, a mí me daba miedo ser padre de familia.
Pero miren, eso ya pasó. Se dieron cuenta que sí pudieron con el paquete. Unos decían, no, ya cuando lo tuve en mis brazos no sabía ni qué hacer, sentía que lo iba a romper. No se creían aptos, después se vuelven expertos. Amén. Así que esta palabra, esta noche, sea libertándonos de todo aquello, mis hermanos, que pudiera habernos hecho o creído la idea de que no éramos capaces. Somos capaces. Y esta palabra también el día de hoy nos provea para que nosotros hoy, al ser desafiados por el Señor, hagamos las cosas. Que vayamos y lo expresemos. Que vayamos y lo hablemos. Que lo demos a conocer. Una vez que nosotros conocemos que fue decisión, que Él proveyó para que esto sea una realidad, quiero mencionarles hoy y que aprendamos juntos algunas de las cosas que se esperan ahora de la iglesia en esta condición, ya siendo la iglesia gloriosa. Amén. Sí, vuelvo a decir, y es para cada uno de nosotros. Misión Cristiana del Calvario de Costera Diamante. Volvamos, mis hermanos, a estar como Dios ya nos habló, como Él ya nos miró y como Él el día de hoy nos vuelve a recordar. Fíjense lo que como iglesia, y como en algún momento lo dijo el apóstol Abraham, lo voy a citar, ya hablando de la iglesia gloriosa, entendida de lo que es y de lo que tiene en Cristo, para ya no volver a mencionar todo lo demás, ¿sí? Al mencionar yo iglesia, ya estoy hablando a partir de este momento de una iglesia en ese nivel, porque así ya, mis hermanos, se espera de nosotros en este tiempo. Amén. Apocalipsis 19:7 en NTV. Se espera de nosotros como iglesia una preparación. No una improvisación. Aunque algunas veces pudiera ser que llegamos a improvisar en alguna situación y nos salió bien, eso no aplica para la iglesia gloriosa. Tenía por ahí muy pocas cosas, pero bueno, tenía que solucionar y al final salió algo, hablando de alguna comida, de algún platillo, algo delicioso. Ah, sí, ¿y qué? Solo improvisé, ahí hice las cosas. En el reino de Dios, a nosotros como iglesia, eso no aplica. Amén. Por eso la iglesia, cada uno de nosotros, vamos directo a la escritura. ¿Qué dice de la preparación? Apocalipsis 19:7 en NTV. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque Él ha llegado porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Amén. Se ha preparado. ¿Recuerdan, mis hermanos? Yo creo que sí, porque juntos lo escuchamos cuando nos enseñaron. Esa preparación no es solo para la fiesta. Es un tiempo hermoso la celebración, ¿verdad? El participar, el tener a los invitados, los vivas, lo del júbilo, la fotografía el día de hoy. Pero si solo se preparó la novia para eso, está incompleta.
Pero en el Señor no debe de ser así, no es así, porque el Señor ya nos vio capaces. Por eso es que dice, quiero que pongamos atención, si ya dice alegrémonos y llenémonos de gozo, es porque eso ya es una realidad, no lo está suponiendo. Amén. Es porque es una realidad. Quiero que veamos en esta escritura que acabamos de leer que es alcanzable. Porque el Señor ya lo determinó así. Eso nos debe de llevar entonces, como decimos en buen mexicano, a aplicarnos. Por favor, espero que ninguno piense que porque es alcanzable, ya no me ocupo, porque de todos modos el Señor lo va a hacer. Eso sería que te vas a quedar en el proceso como ese manguito pequeño, que teniéndolo todo, no se desarrolló. Alegrémonos, llenémonos de gozo. Está hablando el Señor ahí. Sí es posible, se alcanzó. Eso se logra. Amén. Debemos de visualizarnos y de actuar así. Otra característica de la iglesia ya en este nivel, como el Señor está requiriendo, Apocalipsis 5:10 en TLA. Mis hermanos, hemos sido llamados para gobernar. ¿Cómo es eso? No, yo no estoy hablando de que te vayas a registrar, que te vaya a padrinar algún partido político. No estoy hablando de eso. Estoy hablando aquí al nivel de lo que el Señor quiere. Apocalipsis 5:10 en TLA. Dice, los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Amén. Algo que se mencionó en un inicio era esa expresión aquí en la tierra, no en el cielo. Y de algo, mis hermanos, estoy convencido y he entendido, no de ahorita, de tiempo atrás, y lo vengo viendo, es que hay algunas situaciones a nivel mundial que no las va a resolver nadie, escúchenlo bien, nadie más que la iglesia. Amén. Hay situaciones que no las puede resolver y no las va a manejar ninguna autoridad a nivel internacional. Y se están juntando, hay información que se reúnen para ver qué van a hacer con este tema, con este otro tema que está quejando al mundo. Pero le toca a la iglesia. Somos responsables y dicho aquí, para gobernar la tierra, para ordenarla. Amén. Hablar de gobierno es que tiene que haber orden, no es que se va a hacer lo que cada quien quiera. No. Por eso principia con cada uno de nosotros, Iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Que sepamos gobernar. ¿Cómo está gobernada, administrada tu casa? Y a cada uno en lo que le corresponde. ¿Cómo está gobernado, administrado tu negocio? Y por favor, no nos adelantemos en decir yo ni negocio tengo. Bueno, si por el momento no lo tienes, porque el Señor sí quiere que lo tengas, pero si eres empleado en alguna dependencia, ya sea pública o privada, ¿cómo estás llevando a cabo tu trabajo, tu labor? Amén. Uno más. Vamos a ver
algo más que se espera de nosotros como iglesia, que hemos entendido que ya el Señor tomó la decisión, provee lo que se requiere. Y creo que esto nos va a resultar, mis hermanos, muy familiar. No tenemos excusa. Somos inexcusables porque ya tenemos la genética de Cristo en nosotros. ¿Se recuerdan de la preparación? Y quiero pensar que sí se deben de recordar porque se nos dio la indicación de leer el libro de Esther a toda Misión Cristiana del Calvario, no solamente aquí a Costera Diamante. Esa preparación antes de que Esther se pudiera presentar delante del rey, entró en un proceso donde fue quitado todo lo que pudiera ser que a ella le gustara, pero con tal de agradar al rey. El Señor, mis hermanos, en el caso de Esther fueron 6 meses en unos tratamientos de belleza y también se le proveyó de todo para que ella echara mano. Voy a decir así, para que no tuviera pretexto ni excusa. Que llegado su tiempo cuando la llamaron, que dijera que no estaba preparada. A nosotros actualmente, ustedes saben, y hago una pausa, porque si tú no lo sabes, como he escuchado en alguna ocasión que dice la profetisa, cuando alguien está así distraído, que no conoce algo, entonces ¿tú a qué iglesia vas? Porque debemos de estar atentos de todo lo que el Señor nos está hablando. Retomemos, el Señor nos habló de un tiempo de preparación, de ordenamiento, de corregirnos de 3 meses. Quiero decirles que ya estamos a unos cuantos días de que se cumpla el primer mes. No debemos esperar cuando ya se esté acercando el límite del tiempo, sino de una manera desde que escuchamos, desde ya empezar a corregir, a ordenarnos. Y el Señor nos hablaba de muchos aspectos. ¿Por qué será? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué será que el Señor mandó a este tiempo? Mis hermanos, viene algo glorioso que se ha venido anunciando. Y algo muy bueno de parte del Señor. Por eso se requiere ese ordenamiento. Hablo de finanzas, hablo de los grupos de comunión familiar, hablo de lo que estamos produciendo, del trabajo a nivel familiar, en casa. Vuelva a escuchar las directrices, lo que se comentó. Y como el apóstol general conoce a Dios, y nosotros también, desde que yo lo escuché, si algo me agradó, que dijo, pongamos atención, porque el Señor dio un plan, y fíjense lo que mencionó, y lo vamos a hacer. Eso me encantó. Que dijo, y lo vamos a hacer. ¿Saben por qué él tiene esa convicción? Porque sabe qué genética tiene. Y por eso nosotros, iglesia, debemos también de tener esa actitud correcta, no solo de ser positivo, no de a nivel de emoción, no, sino por certeza de conocer quién es nuestro Padre y lo que ha depositado en nosotros. Amén. Él lo decidió así, ya lo leímos ahorita. Él decidió esto desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy retomo estas palabras del apóstol. Y lo vamos a hacer. Y ese lo vamos a hacer requiere una acción. Si con algo tenemos
que compararnos para esa corrección es con el Señor Jesús, es con la Escritura. Olvidemos, desde ahorita quite de su mente la posibilidad de compararse con alguien más. El modelo es Jesucristo. Cualquier argumento, aunque pudiera parecer válido, queda desechado hoy. No te compares con alguien más, es con Cristo. Amén. Así que, iglesia, hoy terminamos con este enunciado. Lo vamos a hacer. Amén. Así cuando el Señor se determinó en Génesis, hagamos al hombre. Fíjense cómo habla el Señor. No dijo, vamos a experimentar, vamos a tratar, vamos a ver qué sucede con esto. No, Él habló, hagamos al hombre y dijo con qué características. ¿Se fijan cómo nos pensó el Señor? ¿Cómo nos trazó? Por eso es que, mis hermanos, es posible. Por eso es que hoy digo, junto con todos ustedes, mis hermanos, lo vamos a hacer. Hacer lo que Dios dice, lo que Él espera de nosotros, porque ya está en uno. Amén. Demos gracias al Señor, mis hermanos. Padre, te doy gracias. Hoy, más que nunca, toda tu iglesia te damos gracias. Y quizá antes hemos dado gracias por la revelación, pero hoy con conocimiento mayor de todo lo que tú estás, Señor, revelando y hacia dónde nos estás conduciendo, que ya no haya ninguno que se sienta extraviado o que solamente sienta que ahí va con los demás, caminando en el grupo, pero sin sentido. Hoy en ninguno de nosotros hay esa actitud. Eso se quita, porque hoy entendemos, porque hoy tu palabra, que es verdad, toda ella, la hemos escuchado. Se nos ha revelado y se nos ha clarificado, Señor, el propósito tuyo, Señor. Que estas palabras sean las que estemos guardando en nuestro corazón, en este buen depósito, que tú así lo determinaste, que tú fuiste quien proveyó y por eso enviaste a tu Hijo y por eso es que hoy nosotros tenemos esa simiente, que hoy, Señor, tú nos has dicho que hemos sido llamados para gobernar y sobre todo que ya nos vistes aprobados. Gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, desde ya esté dando esos frutos. Qué precioso es escuchar cuando la Escritura nos muestra que tu Hijo Jesucristo fue llamado varón aprobado. Eso mismo también es para nosotros como iglesia, llamados a ser aprobados, calificados correctamente, porque esa misma simiente es la que tú has puesto en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Maravilloso eres tú, Señor. Se termina, Padre, esa pasividad, incluso a la hora de estar participando en los grupos de comunión familiar. Aquellos que solamente habían estado de alguna manera como retraídos, absortos, sí de cuerpo presente ahí en el grupo o en el adiestramiento. Y quizás solo así escuchando, pero Padre, ahora estarán siendo, Señor, esa expresión por la acción de lo que tú, Señor, estás haciendo hoy, que cobran entendimiento en su identidad de lo que son y a lo que han sido llamados. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, presentemos al Señor lo que
sabemos que Él ha indicado. Las finanzas, diezmos, ofrendas, primicias, siembras. Y hoy les recuerdo, hay una siembra que hemos sido convocados. Esta siembra se lleva a cabo cada 5 meses. Esa se canaliza directamente al programa de reforma apostólica. Es el equivalente a algo que quizá pudiera darles risa de lo tan poco que es, pero hay un propósito en eso. Es para que aún nuestros pequeños no se queden fuera de esa siembra para que puedan cosechar. Es el equivalente a 1 peso al día, ya traducido para nosotros en nuestra moneda. Estoy hablando de una siembra de 150 pesos. No es por familia, no es solo los hombres o los adultos, es para todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Amén. Espero que estemos entendidos y aplicados de eso para que a más tardar, y voy a mencionar esta fecha porque para algunos son los días de pago, y si fuera posible ya para esta primer quincena del mes, tener toda la iglesia ya nuestra siembra donde corresponde. Amén. Si tienen alguna duda, pregunten a su discipulador o acérquense con un asistente pastoral. Me despido, iglesia. Bendiciones, buenas noches y que descansen.